Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde hacemos biografías de personajes ficticios, pero que en uno de los dos vídeos que subimos a la semana, por petición de los suscriptores, hacemos una biografía real. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real del genio del humor, Groucho Marx. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Julius Henry Marx nace en Nueva York y crece en el seno de una modesta familia de inmigrantes alemanes judíos. Cuarto de 6 hermanos después de que Manfred, Harpo y Chico y antes que Cepo y Gumo. Su madre era Minnie Schoenberg, que emigró a Estados Unidos desde Alemania junto a sus padres y sus hermanos, y se preocupó en educar a sus hijos en la música: canto para Groucho, piano para Chico, arpa para Harpo. Su padre fue Samuel Marx, nacido como Marrix, un sastre alemán igualmente emigrado y nacido en Alsacia, cuando ésta formaba parte de Francia antes de ser anexada al Imperio Alemán tras la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Con lo que Samuel pasó de ser ciudadano francés a ser ciudadano alemán. Orgulloso de su pasado francés, fue conocido toda su vida como Frenchy, y era a juicio de su familia un sastre malísimo. Groucho debutó en el mundo del espectáculo a los 15 años como cantante solista. Pasado algún tiempo comenzó a actuar junto a sus hermanos en el vodevil, primero en tríos o cuartetos musicales y finalmente en revistas. Se casó el 4 de febrero de 1920 con Ruth Johnson, una cristiana en serie, según su marido, de la que tuvo un hijo, el guionista Arthur, y una hija, Miriam. La obra Coconuts, interpretada de 1925 a 1928, dio a los Marx su oportunidad en Broadway. Fue el comienzo de su gran amistad con el dramaturgo y guionista George S. Kaufman, misántropo, huraño y alérgico al sentimentalismo, una de las pocas personas que Groucho admiraba. A raíz de este éxito y tras olvidar su infructuoso rodaje de una primera y perdida película muda del año 1921 llamada Humor Race, como les he comentado en otros vídeos, dijeron que era tan mala que la destruyeron. Firmaron un acuerdo con la productora del cine Paramount, con la que hicieron varias películas. La primera fue The Coconuts, basada en el espectáculo que hacían en Broadway en 1929. En 1930, El conflicto de los Marx, a mí es una de las películas que más me gusta. Plumas de caballo de 1932 y Sopa de ganso en 1933, entre otras. Mientras tanto, Groucho perdió todo su dinero por haberse aventurado a especular en la bolsa y lo perdió todo en el crack del 29. Tras salir de la Paramount y gracias al productor Irving G. Thalberg, los hermanos Marx comenzaron a trabajar con la Metro-Goldwyn-Mayer, de donde salieron películas como Una noche en la ópera, Un día en las carreras, El hotel de los líos, Una tarde en el circo, Go West, o otra como tradujeron aquí los hermanos Marx en el oeste, Tienda de locos y Una noche en Casablanca. Thalberg convenció a los hermanos de que acomodaran su creatividad desenfrenada a un guión narrativamente más estructurado, acotando espacios concretos a su desatada improvisación en algunas secuencias. Los hermanos iban de gira con la farándula, puliendo ese espectáculo de variedades, y luego utilizaban los mejores gags en las películas que rodaban con Thalberg. Tienda de locos suponía ya para los hermanos Marx El canto de cisne y su voluntad de dejar el cine, pero tuvieron que volver a rodar una penúltima comedia más para ayudar a Chico a causa de sus interminables estrecheces económicas. Una noche en Casablanca, el año 1946, que le supuso ciertos problemas con el título, ya que otros hermanos, en este caso los propietarios de la productora Warner Bros.,
creían que usurpaba el título de su famosa película Casablanca. El hecho dio lugar a un gracioso intercambio epistolar de Groucho con sus abogados que más tarde se publicó en la famosa colección Cartas de Groucho Marx. La última película en la que actuaron juntos fue, sin embargo, 4 años después, Amor en conserva. Julius tenía por sobrenombre Groucho de Grouch, traducido algo así como gruñón. Se ponía un mostacho postizo muy incómodo y un día decidió quitárselo y pintarse uno con betún, con lo que configuró parte de la iconografía de su personaje. Igualmente añadió unos característicos andares que suscitaron la risa cuando los ensayó en el espectáculo, y completó su personaje con cejas pobladas, un habano y gafas de metal. Interpretó habitualmente a un abogado cazadotes de verbo fácil, pícaro, ingenioso y dispuesto a todo por dinero, especialmente a dar un braguetazo o boda de conveniencia con una vieja rica, por lo general interpretada por Margaret Dumont. Su humor era especialmente corrosivo, imaginativo, alocado y anarquista, potenciado por las travesuras del mismo Harpo y la picaresca italianizante del jugador compulsivo chico. Se divorcia en 1942 de Ruth y en 1945 contrajo su segundo matrimonio con la bailarina Kay Marvis, exmujer de Leo Gorsi. En los 50 cada uno de los 3 hermanos continuó trabajando independientemente en radio, televisión y cine, siendo Groucho el que más éxito cosechó, gracias a su faceta como escritor y sobre todo por un programa televisivo que presentaba, You Bet Your Life, o algo así como Apueste su vida, con el que se hizo realmente famoso en los Estados Unidos, sobre todo entre una generación de personas que nunca lo habían visto en el teatro y que apenas lo conocían de alguna de sus viejas películas. Este espacio se emitió desde 1947 durante 3 años en la radio y 11 y medio en la televisión. Durante la caza de brujas apoyó al Comité Pro Primera Enmienda para proteger la libertad de expresión, junto con otras figuras del espectáculo como Frank Sinatra, Humphrey Bogart, Gene Kelly o Rita Hayworth. Esto le supuso ser investigado por el FBI, aunque no encontraron nada. Hizo 2 películas más en solitario, la comedia musical Double Dynamite y la comedia A Girl in Every Port. En 1950 se divorció de su segunda mujer y se volvió a casar en 1954 con Eden Hartford. Escribió 2 libros de memorias, Groucho y yo, y Memorias de un amante sarnoso. También en español se han publicado algunos de sus cuentos, Sálvese quien pueda y otras historias inauditas. También las cartas de Groucho y los guiones radiofónicos de Groucho y Chico Abogados, el serial radiofónico perdido de los hermanos Marx. Groucho falleció el 19 de agosto de 1977 en Los Ángeles a causa de una neumonía, dejando atrás a 3 esposas, 3 hijos y 18 películas, 14 de ellas junto a sus hermanos, y millones de admiradores. Una de sus célebres frases fue: no deseo pertenecer a ningún club que acepte como socio a alguien como yo. Groucho Marx fue incinerado. Sus cenizas, tras ser robadas en 1982 y devueltas la misma noche a las puertas del cercano Mount Sinai Memorial Park, siguen en el Eden Memorial Park en California, siendo falso que su lápida contenga el epitafio "disculpe que no me levante", como popularmente se repite. Aunque sí parece cierto que en una entrevista poco antes de su muerte formuló esa frase como un deseo, lo que pudo dar lugar a la confusión posterior. Bien, las películas que hizo, pues de los 4, las que hizo con sus 3 hermanos, o sea, los 4 hermanos más, Hugh Morris, ya dijimos que no tenemos, está perdida o la quemaron, etcétera. Tenemos luego Los 4 Gogos, la que basaron en la película en el vodevil, en el que hace de dueño de un hotel que desea vender unos terrenos anexos. El conflicto de los Marx, donde hace de un explorador, el capitán Jeffrey T. Spaulding, que llega a la mansión de Margaret Dumont para que le hagan un homenaje. Tenemos luego 2 películas, Pistoleros de agua dulce, donde viajan en un barco los 4 hermanos e intentan entrar a Estados Unidos como polizones. Plumas de caballo, donde hace de profesor universitario y tiene a su cargo a su hijo, que es estudiante universitario. Sopa de ganso,
donde hace de líder de un país imaginario, Fridonia, que él se llamaba Rufus T. Farfly, y intenta gobernar de una manera bastante hilarante para no entrar en guerra. Después tenemos las tres películas de los tres hermanos Marx, cuando Zeppo ya lo deja. Tenemos Una noche en la ópera, donde hace de mecenas de ópera y digamos que representante de Margaret Dumont, que quiere entrar en la alta sociedad. Un día en las carreras, donde hace de un médico que quiere ayudar a salvar un sanatorio, aunque luego se descubre que es que él es veterinario en la película. El Hotel de los Líos, en este caso sería un empresario teatral, pero con poco dinero, y que intentan sacar a flote a una compañía. Una tarde en el circo, donde hace de abogado, el abogado Flywheel, o como se tradujo en castellano, algo así como Triquiñuelas, y ayudará al dueño del circo a salvar su circo. Los hermanos Marx en el oeste. Bueno, habla sobre el éxodo para encontrar oro en el oeste. Tienda de locos, donde él hace también, en este caso hace de detective, y intenta ayudar al dueño de unos grandes almacenes a venderlos. Una noche en Casa Blanca, que él hará de director de un hotel mientras intentan robar un fantástico tesoro de oro. Amor en conserva, donde bueno, él hace más bien contado la historia de una compañía de teatro, el robo de unos diamantes, etcétera. Y finalmente La historia de la humanidad, donde aparecen por separado los tres hermanos. No se considera una persona de los hermanos Marx, una película, perdón, de los hermanos Marx. Y luego tendríamos películas Copacabana, donde él hace de manager de Carmen Miranda, y luego tenemos algunas como Doble Dinamita, Una mujer en cada puerto, de Mikado y Skidoo, que bueno, no son tan relevantes como las propias películas que hizo con los hermanos Marx. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, me regalen un like y se suscriban a mi canal, y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño, y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para gente interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine, que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo, y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.